¿Qué ocurriría si personas públicas, políticos en Estados Unidos estuvieran pidiendo a Rusia en los medios de comunicación, en las redes sociales, que bombardeara Estados Unidos? O a China, me da igual, ¿eh? O a Vietnam. ¿Qué les ocurriría? ¿Cuántos minutos tardarían en llegar a su casa unos oficiales y meterle los grilletes? Bueno, pues esto en Venezuela ocurre. Claro, algunos están ya fuera de Venezuela, ¿no? Jimmy Sánchez nos dice: yo estoy seguro de que si buscan bien encontrarán evidencias de que hay bases extraterrestres en Venezuela, de esos que atacan a los americanos en las películas. Y se refiere a Erika Knight, que está diciendo está hablando del Cartel Connection, y entonces dice: Hezbollah e Irán están con Venezuela en la venta de cocaína, me alucina. Pero ahí está Iván Simonovich, este asesino, hay que decir, nacido en Venezuela, estaba en las redes sociales llamando a que la gente escribiera un correo electrónico para suministrar información de personas que conozcan que se alisten para defender al régimen y así tener identificados los que apoyan a la dictadura. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, los casi 8 millones de personas que han firmado para la milicia bolivariana. Es decir, para combatir contra una hipotética invasión. Bueno, ahí está el reflejo de lo que es un pueblo, ¿no? Michael Caballero también nos dice: Magali Meda, quédense con este nombre, Magali Meda, perdió la cabeza y pide una tragedia en Venezuela. Esta persona es una de las que estuvo en la embajada de Argentina en Venezuela, que habían pedido asilo, etcétera. Ajá. Y cuando ya les dejaron salir, ahora está pidiendo bombardear su país de origen. ¿Dónde tenía que estar esa persona? ¿Dónde tenía que estar esa persona? Hay cada uno que... Y eso lo vemos en las televisiones de Miami pidiendo intervención en Venezuela, lo mismo que piden y pidieron y siguen pidiendo intervención en Cuba. Pero a esta gente no se le tiene que quitar directamente ya la nacionalidad y todo. Ni son cubanos, ni son venezolanos, ni son nada. Son gringos imperialistas o proimperialistas o pitiyanquis o como se le quiera llamar. Y por cierto, el señor Marco Rubio, tan ufano y tan valiente con Venezuela y con Cuba, parece que no es tan valiente con Rusia, ¿no? Decía el otro día: Marco Rubio, las sanciones contra Rusia no han cambiado el rumbo del conflicto ucraniano, son inapropiadas. A Marco Rubio no era el que decía que no se podía permitir, esto fue hace un par de años, no se podía permitir a nadie que hablara con Putin, que era un criminal, que era un asesino, que era un no sé qué y que era no sé cuál, y que sanciones, y que armara a Zelensky hasta las cejas. Y ahora, que ya se reunió con Putin y que están, pues haciendo sus cambalaches ahí, ahora dice que no, que las sanciones a Rusia que no son buenas, ¿no? Vamos, la cochambre politiquera no tiene límites. Al máximo nivel. Pero es que yo creo que debe de multiplicarse en intensidad la prensa, o sea, los medios alternativos honestos que ven esta hipocresía, que ven tanto cinismo que daña la credibilidad de los medios, sobre todo los medios que tienen una posición frontal contra los medios hegemónicos que están alineados y están más que alineados, o sea, es parte de la política del imperialismo de los Estados Unidos, de Occidente sometido y subordinado a Estados Unidos, hay que recordarlo. Pero bueno, toda esta narrativa se desmonta fácilmente porque ahora
están a cara de, perdón, a cara descubierta, están a cara descubierta. No es, con un nivel medio se ve claramente las pretensiones de ese imperio y las incongruencias de su política exterior. Esto es un ejemplo. Y Marco Rubio se reunió con Putin. Se reunió con Putin y con Trump. Putin, cara a cara, hace un par de semanas. Y entonces, donde dije Diego, ¿no? Es que es increíble, es increíble. Y sobre todo, bueno, es más descarnado, se ve todo en la persona de este secretario de Estado, este improbable secretario de Estado de los Estados Unidos, seguro, el más mediocre y el más incapaz de cuántos secretarios de Estado haya tenido los Estados Unidos. Nada que ver con lo anterior, que ha sido imperialista también, pero con un nivel muy superior, con una... bueno, lo tienen ahí, vamos a ver lo que dura, precisamente es el estilete contra los procesos revolucionarios, tanto de Cuba como de Venezuela, también Nicaragua. O sea, lo tienen ahí para eso, para que él sea la punta de lanza de la política de Estados Unidos en la región, pero focalizado en estos 3 países que ellos quieren derrotar para tener el control total de la región. Y ahí, pues, como hemos dicho en anteriores ocasiones, anteriores programas, pretendidamente cortarle el paso, el ascenso, el avance de potencias como China y Rusia en la región. Bueno, recomendar el libro Marco Rubio, un mitómano incontrolable, que acaba de ser presentado hace 2 días por su autor, Edelberto López Blanch, en La Habana.